Hola, hola amigos y amigas de Pailo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día lunes, esta vez tenemos por primera vez estrenándose en este programa Seremi de la Mujer, Macarena Grey. ¿Cómo estás, Seremi? Buenos días, Rocío. Un gusto siempre estar acá junto a ti en País Lobo, un lunes aquí tempranito. Así es, viene a Osorno porque van a estar en la inauguración del año académico del aula, donde viene la expresidenta Michelle Bachelet a la inauguración. Muy bien, y nos traes un temazo el día de hoy, y yo quiero hacerte unas preguntitas también, así que vamos a ver si alcanzamos. Pero el tema que nos traes es la ley contra la violencia de la mujer. ¿Cómo es específicamente? Sí, se llama la ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, a lo que nosotros le llamamos más cortamente la ley integral de una vida libre de violencia hacia las mujeres. ¿Y de qué se trata esta ley? Bueno, es bien importante porque la verdad nosotros en el país tenemos hartas leyes, por ejemplo, bueno, desde el 2006 tenemos la ley de violencia intrafamiliar, tenemos la ley sobre el femicidio, la ley Gabriela, que es la últimamente que amplía un poco, pero no teníamos como país una base, un marco normativo, por ejemplo, donde le diga a las instituciones del Estado cómo actuar antes. Tenemos protocolos, pero hay muchas cosas de voluntariedad más que un marco, que es lo que establecen al final los contratos internacionales que nosotros tenemos, los compromisos internacionales. Entonces, pregúntame nomás. No, es que esto es muy interesante porque hemos conversado varias veces en este programa con otros expositores que dentro de el tema estatal se funciona en cuanto a lo que está escrito. No puedes hacer nada de lo que no está escrito. Por lo tanto, me hace mucho sentido que me diga, bueno, aquí va por un tema de voluntades, pero finalmente, si esto va asociado al tema estatal, va a quedar establecido cómo actuar finalmente y no con un tema de como a libre disposición y mucha gente eventualmente escudándose en que no está escrito, ¿no? Claro, y creo que también lo fundamental es, primero hace varias cosas esta ley, entonces para que desgranemos un poquito. Primero viene a establecer cuáles son las formas de violencia contra la mujer, o sea, lo amplía y también hablar eso, porque mucho hemos escuchado de violencia obstétrica, pero no podíamos hacer nada si no estaba contenido, ¿no? En un apartado ahí legal, por así decir. Por otro lado, también mucho escuchamos que las medidas cautelares no sirven, ¿no? También lo hemos escuchado bastante. Mucha que lo hemos escuchado lamentablemente. Y esto permite entonces fortalecer y además que no solo se den las medidas cautelares, por ejemplo, lo que pasa ahora es que solo en delito de violencia intrafamiliar. Entonces, cuando hay violencia en el pololeo... queda fuera de... Exacto. Entonces, esto viene a ampliar un poco, porque, o sea, esta discusión partió hace 7 años de lo que estamos hablando ahora. Imagínate si hace 7 años ya sentíamos que llegábamos tarde como estamos ahora como país. Y otro foco importante, bueno, hay hartas cosas que pasan, como por ejemplo un sistema integrado de información para que las mujeres no tengan que estar repitiendo una y otra vez la historia, ¿no? Lo cual sabemos que es muy revictimizante. Significaría que quedaría un registro previo que van a tener que ir a ese registro, entonces no volverle a preguntar a la mujer qué fue lo que pasó. Exacto, permite a las instituciones del Estado conectarse al final, ¿no? Y creo que hay otra cosa que es fundamental, que es poder ver a los niños y niñas no solamente como testigos de la violencia que viven en sus hogares, sino como víctimas. ¿Y por qué es importante? Porque esto lo que hace entonces es que el Estado tenga que generar programas y oferta programática para atender a esos niños y esas niñas y para poder reparar. Porque además sabemos que en la más tierna infancia es cuando aprendemos cómo relacionarnos, y lo que trae fuertemente esta ley, a propósito como de todas las otras cosas, es cómo avanzamos en prevención de la violencia, porque tenemos muchas leyes que son reactivas, ¿no? La ley Antonia, la ley Gabriela, la ley Zamudio, por ejemplo, pero tenemos que empezar a avanzar en cómo entonces prevenimos. Y eso es algo que trae fuertemente la ley también, de generar instancias de prevención. Ok. ¿Tiene algún presupuesto asociado a esta ley o son puros buenos deseos? Tiene presupuesto asociado y es por eso también que tuvo que ser trabajada tanto en la Comisión de Hacienda como en la Comisión de Género del Congreso, en ambas comisiones, en ambas cámaras, porque trae presupuesto asociado, ¿no? Como por ejemplo también lo que hizo este año el Ministerio de volver a incorporar gran parte del presupuesto, por ejemplo, a justicia, para poder avanzar también en el pago real de las deudas de pensiones de alimentos. Así también esta ley viene a poner entonces un piso y esperamos que esto permita entonces unificar también ciertas cosas. Decirle, por ejemplo, trae una parte muy específica, que es lo que yo te decía, cómo las instituciones tienen que abordar los casos. Muchas veces sabemos que las policías no la abordan de la manera correcta, a pesar de las capacitaciones y todo eso. Entonces, esto que viene a establecer un marco, vamos a tener que ver como país cómo instalamos todo esto, pero nos parece fundamental en avanzar en prevención
y sobre todo también en el tratamiento que se le da. O sea, ahora las mujeres también van a poder tener asesoría jurídica independiente del tipo de violencia que vivan. Ok, vamos por parte. Entonces, una de ellas es prevención. ¿Qué hace en materia de prevención específicamente esta ley? ¿Hacia dónde apunta? Porque me imagino que no está con todo el detalle específico que lo que tiene que hacer. Específicamente, y creo que eso fue lo que intentaron de ingresar al Tribunal Constitucional. Ahí, ¿qué pasó? Porque contémosle a nuestros auditores que esta ley fue aprobada para el 8 de marzo, el 8M, ¿no? Ahí Exacto. Había sido aprobada y yo dije, bueno, esto está listo. Pero parece que no estará así y yo me perdí. A ver, cuéntenos qué fue lo que pasó. Creo que es importante, tal como yo te decía, esta ley la ingresa la expresidenta Michelle Bachelet en su segundo mandato, donde comienza Claudia Pascual, que fue la primera ministra de la Mujer. A esto ahora senadora, ¿no? Sí, ahora senadora. A esto le continúa el gobierno de Piñera, también hace indicaciones con la ministra Salaquet también, y también la ministra Pla, y luego entonces el gobierno de Gabriel Boric, el que termina ciertos cierres, porque además tenemos que entender que tuvimos una pandemia de por medio. Correcto, y todos estos temas se van hacia atrás, en pos de todos vamos a hacer a ver pero esto cambia la configuración, o sea, sabemos que en la pandemia aumentaron los llamados de violencia, entonces cambian eso es lo que te quiero decir, en el articulado de la ley. ¿No? Ok, nos dimos cuenta de otras cosas que antes no veíamos entonces durante la pandemia y eso se trató de recoger dentro de esta nueva ley. Exacto, pero lo principal y lo que yo quiero manifestar acá es que hubo un trabajo de distintos gobiernos en avanzar en esta materia. Entonces hubo acuerdo en ambas cámaras de que era fundamental y tal como tú dices, el 6 de marzo se aprobó. ¿El 8? ¿El 6? El 6 de marzo se aprobó, la idea era promulgarlo el 8 de marzo y ahí fue cuando un grupo de parlamentarios de oposición lo ingresaron al Tribunal Constitucional, específicamente en el artículo 2 donde habla de una educación no sexista, donde principalmente creemos que el problema es no entender lo que es una educación no sexista, porque cuando hablamos de eso lo que hablamos es que no haya educaciones con sesgos de género, es decir, que promover que las niñas alcen las manos en matemática, promover que los espacios educacionales tengan el pleno desarrollo para los niños y las niñas. Lo que vemos generalmente es que se hacen canchas de fútbol y los niños están ahí y las niñas quedan en alrededor del espacio. Es mirar un poco más con cómo realmente favorecemos la educación o tenemos educación con sesgos de género para poder quebrar eso, ¿no? Entonces, lo cual permitiría el desarrollo de los niños y las niñas de su misma manera y así creemos también que podemos fomentar que a las niñas les interesen más las ciencias, por ejemplo. Y dentro de eso las mismas diferencias que cada uno tiene, justamente. Exacto. Porque qué interesante el ejemplo que das de las canchas de fútbol, porque justamente lo estamos viviendo también en el colegio de mi hija, que pasaba cuando tienes un terreno muy limitado, a ella le costaba, por ejemplo, atravesar por el patio para ir a otro lado y me pedía ayuda cuando tenía que ir a dejarla a cierta clase, porque me decía, los niños están jugando fútbol y me da miedo. Sí, pues. Y otras mamás me contaban que también las niñitas se quedaban muy pegaditas a la reja, donde pasaba mucha gente y interactuaba con ellas poniéndolas en un riesgo también. Y eso, la verdad es que no estaba visibilizado para nada. Entonces, me llamó mucho la atención que pusiera justamente ese ejemplo, porque no está... Es que no son cosas que quizás no sean en las aulas mismas, pero sean en... A ver, si al final todos los espacios reproducen los espacios, la cultura, claro. ¿No? Si tenemos una cultura machista, se reproduce en todos los espacios. El tema es cómo vamos quebrando eso para poder posibilitar el desarrollo de los niños y las niñas. Tal como tú dices, generalmente, yo me acuerdo, yo también en el colegio los niños ocupaban la gran mayoría del espacio jugando fútbol y nadie quería pasar porque te iba a llegar el pelotazo o te quedas ahí alrededor que era donde había un borde para sentarse. Entonces también, bueno, esto es como por dar ejemplo. Entonces, pero es interesante porque llevarlo a lo concreto, muchas veces cuando se habla de temas no sexistas o tratando de esto, se piensa mucho en, por ejemplo, el tema de ideología de género. Y la gente le tiene mucho temor a ese tipo de cosas. Entonces, porque dice, no, aquí nos quieren decir que ciertas cosas que a nosotros no nos gustan, esto no tiene que venir a ser. Pero es algo mucho más tangible que no somos conscientes de ello. Es más básico incluso que eso. Es que hay una confusión entre educación no sexista, que es educación sin sesgos de género. Por ejemplo, ¿por qué solo el 7% de las personas que se gradúan de carreras STEM, que son las ingenierías, las matemáticas, todas las ciencias, son mujeres? Se ha visto y se ha estudiado que porque también en las escuelas no promueven que las mujeres sigamos haciéndonos preguntas, porque es un lado donde van más los varones. Las mujeres nos dedicamos más a los cuidados, a las ciencias sociales y a las humanidades, ¿no? Eso es lo que queremos quebrar. Entonces hay una confusión entre educación no sexista y educación sexual integral. Y ese es otro tema. Entonces yo para terminar lo del Tribunal Constitucional, lo que se falló fue que no hay
inconstitucionalidad, exacto, porque no hay inconstitucionalidad entre promover educación libre de estereotipos de género, ¿no? Y lo que se plantea en nuestra Constitución, porque eso no afecta la libre información que pueden entregar los padres a sus hijos, no afecta tampoco la educación, de hecho es más, promueve que las mujeres efectivamente podamos ver en igualdad de condiciones y ocupemos el espacio. Y sigamos levantando la mano, porque pasa desde cuarto básico para arriba, las mujeres dejamos de levantar la mano. O sea, algo pasa. ¿Sí? Y eso también hay estudios que lo muestran, porque siempre tememos que nuestras preguntas puedan ser erróneas. Algo pasa entre la vergüenza y ciertas edades. Bueno, y también la configuración con nuestros cuerpos. Sabemos que el 85% de las mujeres y las niñas dejan de hacer algo por cómo se sienten con su cuerpo. Entonces, bueno, aquí estamos mezclando un montón de cosas. Yo te voy a tener que volver a invitar, Macarena, porque está muy interesante. Les recuerdo que estoy hablando con Macarena Alegría, Seremi de la Mujer, porque aquí en la región de los Lagos, porque este tema a mí me mueve, pero por completo, justamente lo que tú señalabas, o sea, que un 7% de las mujeres termina una carrera de STEM, es impresionante. ¿Por qué es importante estas carreras de STEM? Porque son las que tienen mayor empleabilidad y mayores sueldos. Entonces, si no promovemos que efectivamente las mujeres podamos ir hacia esas carreras, realmente estamos haciendo una brecha. ¿Y para qué te digo después? El último dato les cuento, que yo me quedé así, pero que mi mente explotó, fue que son de esas mujeres que van en ese 7%, después de que tienen el primer hijo, solo 1 de cada 3 vuelve a los trabajos que tenían anteriormente. Exacto. 1 de cada 3, y la brecha que se genera entre una y otra, o sea, cuando tú tienes el primer hijo, la brecha que se genera en salarios es inmensa. Entonces, cuando estamos hablando, y aquí me voy a pasar al otro tema que quiero que hablemos después, de los tipos de violencia, no nos estamos haciendo cargo de esto. O sea, que efectivamente hay un tema en que las mujeres estamos accediendo a sueldos de menor cuantía porque no estamos llegando a esas carreras a las que quieren llegar. Las que llegan después de tener el primer hijo quedan en una vulnerabilidad muy importante y que muchas veces no somos conscientes de eso. Por lo menos yo no era consciente hasta hace unas semanas atrás de esto. 1 de cada 3 mujeres después del primer hijo vuelve al trabajo que tenía. De ese 7%, solamente 1 de cada 3. Y la mitad de las mujeres después del primer hijo, o sea, no la mitad, las mujeres después del primer hijo empiezan la brecha gigante respecto de los hombres en cuanto al salario. Y eso es tremendo. Sí, no, y además también, bueno, sobre todo para la academia, que hay que estar siempre ahí actualizada y siempre publicando, también generas una brecha respecto al tiempo en que te demoras para poder seguir accediendo a otros niveles de la academia. Y creo que lo fundamental no solo es quedarnos las cifras, es que perdemos talentos. De todas maneras. Totalmente, perdemos talento. Últimamente, bueno, nos tocó el mes de la mujer, súper movido, y es increíble cuando uno ya escucha, quizá para los varones puede ser quizá un poco más doloroso, pero los altos gerentes de la empresa dicen, las mujeres son más acuciosas, me gusta a mí en estos cargos tener a mujeres porque funcionan mejor de esta forma, son más ordenadas, son más no sé qué, y creo que también es importante ir viendo ¿para qué somos mejores hombres y mujeres en el sentido de realmente las habilidades y talentos que tenemos? No seguir pensando que las mujeres somos buenas cuidadoras y los hombres son buenos, no sé, arreglando cosas. Estoy poniendo ejemplos súper burdos. Todas las características tienen luces y sombras. Y esto mismo que tú digas, que las mujeres son más cuidadosas o son más precavidas, más minuciosas, tiene el tema que levantan menos la mano. Porque justamente esperan a tener la respuesta correcta o estar completamente convencidas de que efectivamente tienen la respuesta para poder avanzar. Se da así también como las mujeres van a los distintos trabajos también, que ellas no esperan postular al trabajo hasta que están 100% seguras que efectivamente tienen las características para poder entrar, no así los hombres, que van casi con las patas y el buche. Es que tiene que ver con la aproximación a la vida pública también, sí, pues el hombre está más acostumbrado a salir afuera, a exponerse, nosotras no. Somos más cuidadosas y eso también se sigue reproduciendo. Y lo otro que quiero decir, que las altas empresas, cuando han incorporado mujeres en sus directorios, ya está comprobado que generan soluciones que antes no se le habían visto, son más creativas también. Porque como vivimos la vida de forma distinta, también nos permite generar respuestas distintas. Y eso cuando luego se dialoga, genera, bueno, una explosión de conocimiento y de soluciones que antes no había sido posible, sin el enriquecimiento de que también tenemos que estar en sociedad, varones y mujeres, dialogando para poder también generar respuestas posibles distintas a cómo queremos vivir o cómo queremos trabajar o desarrollarnos.
De todas maneras, y por eso digo, o sea, dentro de estas luces y sombras que tenemos esta misma característica que puede ser buena o mala, dependiendo de cómo la vemos, tenemos que hacernos cargo como sociedad también, para que efectivamente podamos traerla. Y dentro de eso, ya, vamos a ver el tema de las violencias que tú me señalabas. ¿Cómo ataca esta ley el tema de las distintas violencias que estamos enfrentando? Creo que lo primero es reconocer los tipos de violencias. El hecho de incorporar la violencia ginecobstétrica es algo bien sentido para nuestro país, para poder abordarlo, ¿no? Porque sabemos la realidad. Ya hemos visto bastantes documentales, entrevistas y cosas así para saber lo que pasa. Ahora el tema es cómo lo abordamos, cómo generamos un trato decente y digno para las personas, para las mujeres sobre todo, que van a tener sus hijos, para las mujeres gestantes. Y también eso tiene que ver con el trato también que se le puede dar, por ejemplo, sobre todo lo escuchamos con las adolescentes, ¿no? Entonces, primero tiene que ver con cómo podemos definir los tipos de violencia, nos acercamos más a las realidades y también ampliamos este concepto, atendiendo a que no solo sea en una relación filial, es decir, que están, que viven juntos o no, que tienen un hijo en común, que es lo que ahora aborda la ley de violencia intrafamiliar. Yo me quiero ir a otro lado porque quiero continuar con lo que estábamos hablando antes. Mucho de lo que tiene que ver de por qué las mujeres no vuelven a sus trabajos tiene que ver por la carga. Bueno, por los cuidados de los niños y las niñas. Y como país estamos en un momento bastante difícil porque está avanzando el proyecto presentado en el gobierno anterior de Sala Cuna Universal, pero es que el proyecto anterior no es de Sala Cuna Universal. Sí, y ahí estamos está bonito el nombre, pero estuvimos una conversación en un chat de mujeres aquí de Osorno el fin de semana, justamente cuando salieron a la calle las mujeres que trabajan en Junji, las profesoras, las parvularias, salieron mucho a marchar por este tema. Y yo pregunté cuando sabía que venía, ¿podemos hablar un poquito también de este tema de la Cuna Universal? Porque de Universal la verdad es que parece que no tiene mucho, porque por lo que entiendo, y corríjame si estoy equivocada, va específicamente a mujeres que están cotizando. Y a mujeres, lo cual, de nuevo, yo siento que tiene una carga de que los niños son de las mujeres. O sea, claro. O sea, bueno, es para la persona que tiene, ni siquiera son las mujeres, que tienen la tuición de los hijos, que en general son las mujeres, ¿ya? Entonces sí, va exclusivamente, y tal como te dices, son mujeres trabajadoras dependientes, formales. Y más de 6 meses de cotización. 6 meses de cotización. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Primero, no estamos viendo que la gran mayoría de las mujeres, a ver, ¿cómo avanzamos en corresponsabilidad si seguimos dándole toda la carga a las mujeres, ¿no? Correcto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo soy una mujer independiente y mi pareja o el papá de mi hija trabaja en una empresa que le ofrece Sala Cuna? ¿Qué? ¿Porque yo soy independiente no puedo acceder a eso? Cuando la idea es que, y lo que no tiene visto en ese proyecto, es que las salas cuna y los jardines infantiles son los primeros momentos de educación de los niños, son donde aprenden y hay que estimularlos de maneras muy específicas para que se puedan desarrollar, y son los primeros lugares también donde se detectan. También, por ejemplo, cuando los niños y las niñas tienen alguna dificultad cognitiva, ¿no? Entonces, son espacios que son relevantes también educativamente, no solo son guarderías, y eso es lo que no incorpora el proyecto que está actualmente, ¿no? Lo ve como un espacio más de guardería que dentro del ciclo educativo que deberíamos tener los niños, porque sabemos que en las primeras infancias, por eso son tan importantes los jardines infantiles. Y aquí mi pregunta es, yo sé que los recursos son limitados y cómo se financian es súper importante. Entonces, digo, quizás este es un primer paso para seguir avanzando, porque el gobierno, y yo entiendo que esto viene del gobierno anterior, pero no se han ingresado las indicaciones correspondientes para subsanar estas partes dentro de la conversación. Sí, yo entiendo que ahí hubo un tema de plazos y tiempos, donde ahora avanzó este otro proyecto. Se está evaluando la forma de generar las indicaciones, precisamente porque no estamos hablando, tal como tú dices, de Sala Cuna Universal. Una Sala Cuna Universal además debería parar esto de que tienen que haber 20 mujeres contratadas, porque eso sigue en desmedro de las mujeres. Correcto. Porque sabemos que contratan menos. Entonces, parte importante del programa de nuestro presidente Gabriel Boric es cómo avanzamos en corresponsabilidad. Lo hemos visto en la ley de 40 horas, la ley de conciliación. O sea, hemos avanzado legalmente en otros aspectos en temas de trabajo, pero que es fundamental, bueno. Claro, porque una mujer que quiere, por ejemplo, salir a buscar trabajo, ¿dónde deja a los niños mientras está buscando trabajo? ¿Y por qué se te va a castigar a ti si eres independiente? O sea, imagínate, tú trabajas aquí y eres independiente, bueno, tienes un contrato, no sé, ¿qué pasa con las mujeres a honorario? Que siempre depende de
de la voluntad de quien las contrata, cómo le aplica o no su contrato, ¿no? Correcto. Porque hay veces que te tratan como contrata o como código del trabajo siendo honorario, o sea, y a veces no. Insisto, yo entiendo que esto a lo mejor es un tema a lo mejor de presupuesto, pero debiera quedar establecido cómo avanzamos, porque a lo mejor inicialmente somos capaces realmente como país de hacernos cargo de una parte e ir avanzando después hacia otra, pero debiera quedar establecido que por lo menos avancemos hacia cierto lugar, ¿no? Exacto, yo creo que lo primero y fundamental es principalmente no bajar la calidad de lo que ya tenemos, que se ha avanzado fuertemente en que los jardines públicos tengan la calidad que deben tener, pero también obviamente esto está ligado al pacto fiscal y esperamos que se avance, pero también creo que es importante, y voy a insistir en esto, si no podemos como país entender la importancia de que seamos corresponsables, hombres y mujeres, o sea, la ley del Registro Nacional de Deudores y pago de pensiones de alimentos va también en esa línea, como está bien, no podemos exigir cariño, pero ¿cómo avanzamos entonces en que cuando tenemos hijos e hijas tenemos que promover su desarrollo pleno? Entonces, estamos en un espacio bastante complejo, se podría decir, en cuanto a cómo son las indicaciones que se pueden incorporar o no. Pero es que mientras no se discuta el pacto fiscal, se está discutiendo entonces cuáles son las alternativas, y eso está en discusión en este momento. Ok, y eso está dado porque lo que se hablaba es que de estas cotizaciones, de estas mujeres que están cotizando, o estos tutores que están cotizando, que tienen que tener 6 meses, un porcentaje iría destinado para esta sala cuna, y ese es el momento, cómo se estaría financiando esta sala cuna universal. ¿Y ahí es donde están entrabados para meter nuevas indicaciones? Es que el problema es que nosotros no creemos que tenga que ser así. Okay. ¿Por qué solo la sala cuna va a ser yo para las mujeres? Entonces estaría relacionado para que tenga financiamiento y meter las nuevas indicaciones con el pacto fiscal. Sí, es así, pero más que nada porque un proyecto, tal como tú lo dices, permanente, si queremos cambiar la forma en cómo Chile va a cuidar y va a sacar adelante a sus niños y niñas, necesitamos, si es una reforma permanente, necesitamos recursos permanentes. Correcto. Entonces no pueden ser recursos que van saliendo como una vez sí y otra vez no. Pero yo creo que el espíritu es tan distinto lo uno de lo otro, porque voy a insistir, a nosotros como gobierno nos importa que avancemos en corresponsabilidad y que nos sigamos, o sea, lo que nosotros vemos en este proyecto que está presentado es que seguimos tirándole la carga a la mujer, seguimos entonces empobreciendo a las mujeres, no entendiendo que, tal como tú dices, las mujeres que emprenden también necesitan espacio para emprender y no pueden ser solo mujeres formalizadas con sus 6 meses de cotización. Y aún así, generalmente vemos los que tienen el primer hijo tratan de buscar trabajos que sean mucho más flexibles y eso tiende a ir hacia la informalidad para poder cuidar. Entonces, no va en la lógica de todos los estudios y los avances que cuando uno mira o hablamos de estas cifras, va en la misma lógica de seguir entonces dirigiendo toda la responsabilidad de los cuidados a las mujeres y nosotros no creemos que eso debiera ser así. Bueno, Seremi de la Mujer Macarena Grey, yo sé que se tiene que ir ahora, así que le dejo el último minuto para que cerremos la conversación y pueda ir al aula. Bueno, yo siempre feliz de estar acá conversando, a mí también me dan ganas de hablar mucho más porque salen muchos temas. La verdad es que esperamos que pronto se promulgue la ley integral, sabemos que es fundamental para todas las mujeres de nuestro país también avanzar, no solo en cómo se atiende, cómo podemos resguardar los derechos de las mujeres, sino también en prevenir, y aquí solo decir que nos necesitamos a todos y todas. Esto no es un tema del Ministerio de la Mujer, la violencia contra la mujer afecta, impacta a una de cada 3 mujeres y necesitamos no solo al Estado, sino que también a los públicos, a los privados y sobre todo a la sociedad plena. Así que la invitación es siempre a poder generar acciones que prevengan situaciones de violencia y seguir acompañando, interpelando, y aquí en la campaña Lleguemos a Cero, porque esto no depende únicamente de un ministerio, de una ley, sino que todos y todas entendamos la importancia de tratarnos con respeto mutuo entre hombres y mujeres. Perfecto, entonces esa es la invitación y queda totalmente invitada para que nos volvamos a conectar y hablamos de estos temas que en realidad tendemos hablando muy poco, solamente en momentos específicos. Así que qué bueno tenerla por estos lados y que haya estado en el Política Podcast, y a todos los que se sumaron hoy, los dejamos invitadísimos para otro programa del Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao.